Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestros programas diarios. Es una bendición una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios. Saludamos siempre a nuestra audiencia, a la gente que está en radio y deseamos ser edificados. Tenemos una pregunta sobre la mesa, una pregunta muy interesante acerca de un flagelo que está ocurriendo quizás en los últimos años. Se ha manifestado de manera más evidente, creo no equivocarme, el suicidio. Pero no me estoy refiriendo solamente a las personas que se quitan la vida y no han sido creyentes, no son cristianas, no son personas que asistan a una iglesia o que estén bautizadas, sino que estamos hablando de asistentes, de creyentes, de personas que han profesado ser cristianos. La pregunta es un poco desafiante. ¿Qué pasa con el alma, con la vida eterna? ¿Qué pasa con aquellos que se suicidan, que se quitan la vida? La pregunta a secas que han hecho algunos: ¿heredan el reino de Dios? ¿Se salvan o se pierden? Este es un tema que ha generado muchísima discusión dentro de los cristianos, dentro de nuestros medios como creyentes. ¿Puede un cristiano suicidarse, ser salvo e ir al cielo? Una pregunta de esta magnitud pues necesita una respuesta, pero no podemos desconocer que la pregunta ha sido controversial y que las opiniones están divididas. Entonces debemos procurar siempre la reverencia delante del Señor y no generar contiendas violentas. Pero vamos a dejar aquí una opinión muy clara, una posición muy clara, pero usted también haga su análisis. Cada creyente debe ser responsable en su estudio personal y devocional. No necesariamente tiene que interpretar las cosas como diga algún pastor, algún maestro, como lo diga su servidor. No está obligado a interpretar temas que son muy difíciles y controversiales y que han generado polémicas. Ningún creyente está obligado a interpretar las cosas como lo interpreta otro. Es necesario, pues, hacer su propio análisis a la luz de la palabra. El suicidio es el acto de quitarse la vida uno mismo por causa de no desear más vivir. Alguien no quiere vivir, está cansado, está abrumado y termina suicidándose. Dice: me despido, me voy a la eternidad. Bien, antes de entrar en el tema y en la discusión de una manera frívola, de una manera indecente, convirtiendo más bien la teología en una roca de hielo, debemos meditar, debemos pensar en lo profundamente triste que es solamente imaginarnos las razones que pueden llevar a una persona a quitarse la vida, sea quien sea. Y mucho más si nos enteramos que la víctima ha profesado, ha dicho ser cristiana, ha estado en nuestros medios, ha asistido a nuestros cultos, ha sido bautizado, ha sido incluso un amigo nuestro, como recientemente recibimos una triste noticia. Bien, como pastor, yo no puedo responder de manera frívola, de manera seca, sin pensar en esto con devoción, con tristeza y con aflicción de mi alma cuando en el camino hemos recibido la noticia de alguna persona que ha sido amiga nuestra, un amigo, un creyente que ha estado en nuestros medios. Pero necesitamos de todas maneras dejar sobre la mesa una respuesta para toda la gente que también quiere saber sobre esto y tener claridad, incluso por las amenazas que como creyentes tenemos con la acechanza del enemigo. Él también nos acecha a nosotros
No piensen que esto es lejos de nosotros. Él viene y nos visita y lanza sus dardos y sus ataques. ¿Puede un creyente quitarse la vida y ser salvo? Tenemos un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, pero Él es suficiente. Jesucristo, hombre. Y por causa de su humanidad, Él nos comprende en toda angustia, en todo dolor. Y por causa de su divinidad, pues Él puede auxiliarnos, Él puede librarnos. Cuando estamos seguros de esto, de que Él puede librarnos de toda situación, podemos ir en oración y súplica a Dios en cualquier situación y en cualquier tentación que sea semejante a esto que estamos mencionando. Podemos buscar también el consejo de una iglesia, la oración de un ministro de Dios que sea serio, bien preparado, que con palabras sabias nos ayude, de un creyente incluso que pueda ayudarnos, que esté realmente en el camino del Señor. Bien, entonces vamos a meditar en lo que dicen las Escrituras. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, y solamente en esto. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Solo debemos pensar en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtudes, en lo que es digno de alabanza. Entonces ninguna situación debe a nosotros ganarnos tanto terreno que nos quite la paz, que nos conduzca a una decisión tan fatal, algo que destruye nuestros sueños, nuestra esperanza, nuestra vida. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice el apóstol Pablo: yo fui hecho ministro. Entonces aquí se nos exhorta y se nos recuerda que debemos vivir firmes en la fe y en la verdad hasta el final de nuestros días. No podemos desechar entonces este mensaje del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3 y versículos 13 y 14 dicen: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participante de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ninguna rebelión, amados hermanos, ninguna rebelión contra Dios y su palabra es buena. Endurecer el corazón, según este pasaje, y perder la confianza en Él, en el Señor, es un acto bueno. Esto es un acto de rebeldía. Siempre debemos mantener nuestra confianza y nuestra esperanza hasta el último día de nuestra vida. Nosotros podemos confesar que somos cristianos y luego rebelarnos contra Él. Eso es incoherente. Si desconfiamos de las promesas del Señor, de su cuidado, de su misericordia hacia nosotros, estamos llevando una vida contradictoria. Los hijos de Dios podemos debilitarnos, incluso fallar, caemos, pero una característica principal que señala a los hijos de Dios es que nos volvemos al Señor, que nos volvemos arrepentidos,
que siempre nos levantamos de cualquier situación y volvemos a servirle, que obedecemos su palabra, porque ese es fruto del Espíritu Santo, arrepentimiento y obediencia. Dice Santiago capítulo 2 versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, pues es muerta en sí misma. La fe debe mostrar obras, debe mostrar obediencia, rendición, fruto, testimonio. La mayoría de las personas que se suicidan, que se quitan la vida, están huyendo de alguna situación. Desconfían completamente de que Dios pueda darles una salida, una solución, pierden la fe, la esperanza, no quieren consuelo, no buscan consejo. Se encuentran bajo un estado depresivo muy profundo. Este es un sentimiento enfermizo de soledad. Estas personas que están en depresión nunca ven la soledad como una oportunidad para buscar al Señor en oración, en arrepentimiento, sino que por el contrario se niegan a escuchar el consuelo, la dulce voz del Señor que nos da amparo, que nos da abrigo, que nos extiende la mano en esos momentos y ellos rechazan todo lo que se les diga y toda advertencia, todo consejo. Los hemos visto, hemos estado a veces cerca de ellos. Nunca imaginarnos que se atrevan a tanto. Pero los pensamientos fatalistas invaden esta mente, invaden a estas personas. Todos sus sentimientos, su alma, se convierten en cosas engañosas, en cosas pecaminosas de soberbia, de autocompasión, de complejos. La persona cree que no va a salir adelante y esto le hace pensar a la víctima, a la persona que está pensando en acabar con su vida, le hace pensar que ya no hay más nada que hacer. Y en lugar de buscar el perdón de Dios, toma lamentablemente una brutal decisión. Pero piensa engañado, yo me voy a quitar la vida y seré salvo, desconociendo que Satanás tiene parte en este asunto y que intenta destruirle, como la misma palabra del Señor lo dice en la carta al apóstol Pedro, ya leeremos en breve. Ahora bien, el apóstol Juan también nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 8 al 10, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bien, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no ama a su hermano, todo aquel, permítame decirlo así, que no ama incluso su propia vida, o que aborreciendo las cosas del Señor, el consejo de Dios, toma una decisión tan fatal. Bueno, podremos decir lo que dice el apóstol Juan, no es de Dios. Ahora, ¿es esto triste o no es triste? Es demasiado lamentable. Porque un acto de esta magnitud no se hace de la noche a la mañana. Ninguna persona que esté en comunión con Dios, una comunión diaria, va a tomar de forma repentina una decisión como esta. No se levanta un día en la mañana y dice, bueno, hoy amanecí con ganas de quitarme la vida. Claro que no, esto no es así. El suicidio es un asunto planificado. Es un pecado que ha seducido a la víctima durante mucho tiempo. Le ha hecho pensar, ha estado meditando, ha estado planeando cómo escapar de este mundo, cómo escapar de las circunstancias que le rodean. Es un asunto muy pensado, se ha coqueteado con la posibilidad y cómo lo voy a hacer, cómo me voy a quitar la vida, de qué manera. Ha estado mucho tiempo con esta infernal tentación en su mente, en su alma, hasta que esto haya cabida en su corazón. Todo pecado que se comete, sea cual sea, es sucio y es contra Dios. No obstante, si usted peca, pero tiene vida, pues usted puede arrepentirse. Incluso no importa lo que haya hecho, y esto suena grotesco.
pero no importa lo que haya hecho, usted pedirá perdón, aunque tenga que asumir algunas consecuencias de los hechos que haya cometido, pero mientras esté vivo, hasta los peores asesinos han llegado a arrepentirse, han pedido perdón por sus crímenes, por sus violaciones. Por ejemplo, el criminal que estaba en la cruz al lado de Cristo, primero lo injuriaba, pero luego le pidió perdón al Señor. Los hombres que han sido perseguidores de los cristianos y han arrastrado a cristianos y han matado cristianos, por ejemplo, uno llamado Saulo de Tarso. Ese hombre llegó un momento en que pidió perdón arrastrándose delante del Señor, porque ninguno que se haya arrepentido de verdad seguirá matando. No va a seguir consumiendo drogas, alcohol, divirtiéndose en el bar, en las discotecas, bueno, en todas las prácticas que hacía antes de conocer al Señor. Ninguno que se haya arrepentido volverá a esas prácticas, a deleitarse en la maldad. Pero la persona que finalmente se quita la vida, termina con todo, con toda la esperanza. No es un pecado del que usted pueda arrepentirse después de cometerlo, porque Dios no puede ser burlado. Usted no puede, usted no debe pensar que va a suicidarse y que mientras está agonizando tendrá tiempo de arrepentirse en el lugar donde esté yéndose a la eternidad, porque esa es una vulgar afrenta hacia el Señor. Eso es contra Dios. No se puede jugar a la ruleta rusa y pensar que tendrá una oportunidad para salvarse. Si alguien persevera en esa tentación hasta cometerlo, como ese acto final, está desafiando a Dios. No puede, no hay forma, no debe sentir ninguna seguridad de salvación. Por eso, como les decía acerca del apóstol Pedro, él dijo, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, humillaos, rendíos, arrepentíos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda depresión, todo lo que nos está arrastrando hacia la desgracia y la fatalidad, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas tentaciones, los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, los mismos ataques se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El suicidio es una obra carnal y es una tentación que le puede llegar a cualquier persona, a cualquier creyente. Pero suicidarse es una obra que no da lugar al arrepentimiento, porque la muerte es el destino final del ser humano. ¿En qué momento se va a arrepentir? ¿En qué momento podrá decir, Señor, perdóname por este pecado cometido? La gente saca conjeturas que si se hace de esta o aquella manera, pero que en aquel instante la persona puede, amado, el ladrón que estaba en la cruz, que lo han puesto como ejemplo de esto, estaba siendo muerto por el imperio. Él no se estaba suicidando, estaba siendo asesinado por causa de sus delitos. Es muy diferente y no se puede presentar esto como ejemplo. Un hijo de Dios puede llegar a ser tentado, claro que sí, incluso así de gravemente. Puede llegar a pensarlo, puede llegar incluso a intentarlo, puede estar deprimido, cansado, angustiado, incluso en pecado, aburrido de la vida. Puede pasar por las distintas etapas humanas que todo ser humano pasa. Puede llegar a pecar, a ofender a Dios, al prójimo, pero nunca será feliz en esa condición. Mientras tenga vida, aunque su carne se complazca, él no es feliz porque su destino es el cielo. Su seguridad es Cristo. Su gracia bendita, su vida depende de la unción, de la presencia del Espíritu Santo. Entonces tendrá que volver a los pies de su Salvador con todos sus errores, con todos sus pecados. Él puede prometer arrepentido que va a ser fiel, aunque se equivoque en esas humanas promesas que hace. Pero el suicida no puede hacerlo porque está acabando
con su vida. Está acabando con las oportunidades por su propia cuenta, por su rebelión. Por tanto, segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si son tan rebeldes que desafían a Dios, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Vamos a añadir a esto que algunos cristianos han intentado suicidarse, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque su acción ha sido fallida. Lo que intentaron, pues no pudieron hacerlo. No voy a poner ejemplos que pueden sonar muy grotescos y fuera de lugar. Sea como sea, hay personas cristianas que han intentado matarse y no han podido. Incluso personas inconversas que no son cristianos también han intentado suicidarse y no lo han logrado, porque la soberanía absoluta de Dios no lo ha permitido. Sin embargo, nuestro consejo en estos mensajes con toda claridad es que ninguno debe intentarlo, porque Dios no va a dar por inocente al culpable, así también lo dice su palabra. Todo aquel que atenta contra su propia vida está desafiando a Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro dueño. Le debemos toda la honra, toda la gloria y toda la obediencia, y el suicidio no honra a Dios. Bien, con mucho respeto y con humildad, dirigiéndonos a la parte final de nuestro mensaje, reconocemos que hay otros servidores, otros ministros de Dios, profesores, predicadores y pastores que tienen distinta opinión a la nuestra al respecto en este tema. Nos parece que esas opiniones pueden alentar a los que están deprimidos, a los que están depresivos, a atentar contra su vida. Cuando se les dice que aunque se suiciden van a partir con el Señor, se les está alentando a los que tienen espíritu suicida, a los que tienen depresión y desaliento de vivir. Se les está impulsando a cometer un error que puede ser el peor que hayan cometido y el más fatal de todos. Cuando estén en las peores situaciones, cansados y abrumados, quizá ellos piensan en esto, porque se les ha dicho que esa de todas maneras sería una solución o una vía de escape para irse al cielo. Es mejor advertirles aquí, con toda seriedad, con mucha responsabilidad, que correr ese riesgo, meditar en esa posibilidad y finalmente atreverse a hacerlo, quitarse la vida, es un acto de soberbia, es un acto criminal. Es mejor el arrepentimiento y volverse al Señor. Amigo y amiga, usted que está recibiendo este mensaje, no desperdicie su vida, no desperdicie su tiempo pensando en ofender de esta manera a Dios. Y de ninguna manera. Por el contrario, pídale perdón a Jesucristo, suplíquele su misericordia, porque Él está llamando, Él está allí alertando que es un peligro que usted corre. La Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, Dios ha comenzado la obra en usted y la está perfeccionando. Así dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ahora, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Entonces, no importa cuál sea la situación tan difícil, la deuda, la crisis matrimonial, la crisis emocional, sentimental, si alguien le abandonó, si lo dejó la novia, el novio, el amante, el amigo, si hubo traición, si perdió el dinero, si perdió su negocio, no importa. A los que aman a Dios, todo finalmente les ayudará para bien. Pero vuélvase al Señor de todo corazón. El suicidio no es la salida, no es el camino al Padre. Jesucristo sí lo es. El arrepentimiento, la fe en Él, la plena confianza en sus promesas nos lleva, nos conduce por el camino del bien a la vida eterna. Que el Señor les bendiga.
Su servidor Jair Cifuentes. Hasta una próxima entrega.